Adrián, ¿me escuchas? Te perdimos un poco. Estoy muy contento el día de hoy de ser parte de este evento, de la mano de varios expertos que tenemos aquí como invitados, y vamos a explorar diversas perspectivas para Latinoamérica, hasta las soluciones para lograr la descarbonización de los edificios y cómo crear ciudades más sustentables. Dentro de los próximos 120 minutos tendremos una agenda muy interesante. Vamos a continuar con la participación de Darío Ibargüengoitia, representante de World Green Building Council, quien nos hablará de la perspectiva y retos hacia la descarbonización en edificaciones. Vamos también a hablar con Alicia Silva, que viene de Sustentabilidad para México, es SUME. Vamos a tener también la participación de Natalia Piñeiro con el tema de guías de diseño para edificaciones cero emisiones. Y vamos a terminar con la participación de mi compañero Fernando Berrocal en soluciones para el desarrollo de edificaciones neutras en emisiones. Ok, vamos a tener aquí el panel abierto para preguntas. Cualquier duda que tengan acerca de los temas que estamos comentando, por favor tengan la confianza de escribirlas. Vamos a tratar de darles resolución y respuesta lo más pronto posible. Vamos a finalizar con un evento, con un panel de preguntas y respuestas donde vamos a tener pues a todos los especialistas tratando de responder todas las preguntas, todas las dudas que ustedes pueden llegar a tener. Los invitamos que a través del chat, por favor, no solamente dudas, comentarios, sugerencias también son bienvenidas. Por favor, participen con todos nosotros. Su participación es fundamental para el éxito de este evento también. Sin más preámbulo, comenzamos con nuestra agenda, dando paso al maestro Darío Ibargüengoitia. Y antes de iniciar, compartiremos una breve reseña de su trayectoria profesional. Darío Ibargüengoitia es World Green Building Council, es ingeniero mecánico con especialidad en biodiseño y tecnologías ambientales. Cuenta con una maestría en ingeniería en la Universidad Panamericana. Actualmente es director general en Ambiente Regenerativo Integral. Es presidente del Consejo de IVALCA SADCB, miembro de la Junta Directiva de World Green Building Council desde el 2019 al 2023. Encargado del Comité de Relación de Gobierno del ASRE, capítulo Ciudad de México, Lead Fellow. Cuenta con más de 30 años de experiencia como diseñador de climatización y ventilación, moderador energético, análisis bioclimáticos, agente de comisionamiento y asesor sustentable. Además, es coordinador de redacción de la NMXC 506 de comisionamiento, así como el Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental para la ONNCSL en México. Vamos a enlazarnos con el maestro Ibargüengoitia, ya que está fuera del país. Adelante. Gracias por esa introducción y muy buenas tardes a todos. Es un gusto el día de hoy estar compartiendo unos minutos con toda la comunidad de Danfoss para platicar un poquito hacia dónde van las edificaciones en un futuro ya muy cercano hacia la descarbonización. Vamos a hablar de América Latina en cuanto a la edificación. Gracias por esa introducción y muy buenas tardes a todos. Es un gusto el día de hoy estar compartiendo unos minutos con toda la comunidad de Danfoss para platicar un poquito hacia dónde van las edificaciones en un futuro ya muy cercano hacia la descarbonización. Vamos a hablar de América Latina en cuanto a la edificación, pensando cómo se están desarrollando todos los mercados de América Latina. Y si nos ponemos a pensar, acabamos de vivir, o bueno, todavía estamos viviendo, pero estamos en la etapa final de una pandemia, la cual tuvo unas afectaciones a nivel internacional, pero en Latinoamérica fueron muy específicos. Aquí vemos algunos datos de octubre de 2019 a marzo de 2020. Como en muy pocos casos hubo algunos incrementos en la industria de la construcción,
y en los trabajos de las personas que trabajan en la industria de la construcción, pero cómo hemos ido evolucionando hacia abril del 2020 y octubre del 2020, empezaron a haber algunas mejoras. En otros países hubo reducciones importantes, pero cada uno de los países ha tenido un comportamiento diferente en este ramo de la construcción. Ya para 2021, la construcción en Latinoamérica tuvo un comportamiento también muy variado. Algunos países como Chile y Colombia han tenido una buena recuperación. Brasil, México y Argentina han tenido un retroceso en la industria de la construcción, pero creemos que a nivel Latinoamérica en lo general vamos a ir hacia un incremento en la actividad económica de la edificación. Pero me gustaría empezar por platicar qué es la sustentabilidad como principio, porque estamos diciendo que la edificación tiene que irse hacia la sustentabilidad y la descarbonización. Me gusta tomar la definición que se creó desde el informe Brundtland ya hace algunos años y que se ha ido desarrollando y que nos dice que la sustentabilidad o el desarrollo sostenible es aquel en el que se satisfacen las necesidades actuales de esta generación que estamos en el planeta sin comprometer a las necesidades de las generaciones futuras para que ellos puedan satisfacer sus propias necesidades. Es decir, es una responsabilidad de todos nosotros, los que ya estamos aquí, asegurarles los recursos naturales y el medio ambiente para que ellos también puedan seguir su propio desarrollo. Y lo que es muy importante, la sostenibilidad tiene tres grandes pilares. El planeta, que lo tenemos que cuidar, que ya nos está dando señales muy importantes de que tenemos que cambiar la forma en que edificamos y vivimos los edificios. Las personas, que es fundamental y lo platicaremos el día de hoy, los edificios son para las personas, en la mayoría, y por lo tanto tenemos que asegurar un espacio sano y saludable para ellos, pero la prosperidad juega un rol fundamental. Si esto no es competitivo, no es redituable y no puede seguir siendo negocio, va a ser muy difícil que logremos avanzar hacia esta sostenibilidad que tanto buscamos. También las Naciones Unidas nos han propuesto los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos que ya lo hemos visto en muchos lugares, pero que los invito a ponernos a pensar en cada uno de ellos, cómo podemos colaborar como individuos, como industria y como empresas. El fin de la pobreza, el hambre cero, la acción por el clima, la vida submarina, la producción y consumo responsables, la economía circular. Cada uno de estos objetivos, en la mayoría de los casos, los vemos muy lejanos como individuos, pero cada uno de nosotros tenemos una pequeña participación en alguno de ellos y como industria de la edificación, que ahora que Danfoss nos da la oportunidad de llegar a ustedes, es invitarlos a reflexionar y ayudar. Pero ¿cómo hemos avanzado de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía desde 2015 a la fecha, bueno, hasta 2020, que es cuando se publica este reporte? En la edificación, que es un tema fundamental, la intensidad de emisiones, hemos tenido una reducción, cosa que es muy importante a nivel global, y se está dando mucho por estos lineamientos hacia la descarbonización, es decir, hacia utilizar energías renovables para las emisiones y consumos energéticos de la edificación. Hemos logrado una disminución en solo 5 años del 17% a nivel global. En cuanto a la intensidad de uso de energía, la reducción no es tan significativa. Quiere decir que sí estamos logrando la eficiencia energética en la edificación, pero también estamos compensando con energías renovables y eso reduce las emisiones. Los metros cuadrados construidos han continuado con un aumento, quiere decir que vamos por buen camino porque estamos construyendo más, pero estamos consumiendo menos energía y emitiendo menos emisiones. Y también los compromisos por cada país han ido incrementando
el número de países que tienen un código de eficiencia energética ha ido en incremento, cosa que se aplaude, y ahorita veremos algunos de esos países que han tenido estos códigos de conservación de energía y las inversiones han ido en aumento. Si ya me pongo a pensar en la edificación y en la construcción a nivel global de nuevo, en cuanto a los consumos de energía y las emisiones de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera, para el año 2020 teníamos que cerca del 36% del consumo de energía total va directamente relacionado con la edificación, el 22% hacia la parte residencial, el 8% a la no residencial y la industria de la construcción como tal, el 6%. Si me voy al tema de las emisiones, que ese es el tema que hoy nos trae y que nos invita Danfoss para reducir esas emisiones, es que la edificación es causante del cerca del 37% de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos reducido, como lo mencionábamos, antes de 2015 andábamos cerca del 40%, ya empezamos a tener algunas reducciones de estas emisiones, ya sean directas o indirectas en la industria de la edificación. Y como mencionaba yo, hay un incremento en los países que han ido implementando códigos de conservación de energía o códigos de ahorro de energía para la edificación. En México, perdón al resto de Latinoamérica, pero en México tenemos un código de conservación de energía que al ser un código sería mandatorio, es decir, regulatorio, pero casi nadie lo conocemos. En Chile han hecho un trabajo maravilloso. Yo soy un gran admirador de todo el pueblo chileno, cómo han logrado sus códigos de eficiencia energética, tanto para edificación residencial como no residencial. Y en algunos otros países como Brasil, etcétera, todavía no son mandatorios. Para los que vivimos en México, nada más les comento que ese código de conservación de energía se llama así, es el Código de Conservación de la Edificación en México, es el ISS México, y el cual lo puedo consultar gratuitamente. Si busco en internet ISS México, me va a dirigir a una página donde puedo consultar ese código de conservación de energía de manera gratuita. Obviamente en la Unión Americana, pues podríamos mencionar tan simple como el ARRA 90.1. Es uno de los estándares de conservación o de eficiencia energética más importantes y que se usan como buenas prácticas en Latinoamérica porque estamos asociados o hay capítulos del ARRA en cada uno de estos países. Pero ¿qué es lo que realmente estamos buscando? Digo estamos porque soy miembro de la Junta Directiva del Consejo Mundial de Edificación Sostenible o del World Green Building Council. Y ahí tiene uno de los 3 proyectos, para mi gusto, uno de los principales, es la búsqueda del Net Zero o el Advancing Net Zero Program. Este proyecto lo que busca es que para 2030, 8 años nada más nos quedan, todos los nuevos edificios deban de operar en un consumo net cero de carbono o en un consumo de carbono cero. ¿Qué sería la definición de un net cero de carbono? En la edificación son edificios de muy alta eficiencia, y para eso necesitamos la tecnología, los cuales de forma anualizada reduzcan sus consumos de energía y compensen los consumos de energía que queden con energías renovables, ya sean producidas en sitio o fuera de nuestro sitio. 2030, todos los edificios nuevos deben ser cero neto carbono. ¿Cuáles serían los principios para llegar a esa meta tan ambiciosa? Lo primero es medir, y medir es fundamental en la edificación. Medir los consumos energéticos, medir el agua, medir la calidad del ambiente interior, etcétera. Y con esa información poder tener las métricas para disminuir o reducir la demanda de energía. Antes de pensar en cualquier fuente de energía renovable, lo primero que tenemos que hacer es
edificios altamente eficientes, con un consumo energético muy bajo. No puede ser cero el consumo energético, porque el edificio tiene que operar, pero sí tiene que ser lo más eficiente posible en todos sus sistemas, y empezando con la envolvente, siguiendo con los sistemas electromecánicos, la automatización, el monitoreo, etc. Ya que logro que mi edificio tenga una alta reducción de demanda de energía, sea muy eficiente, entonces compenso ese consumo de energía con la energía renovable. Pero no me quedo ahí. Tengo que seguir verificando de manera rigurosa los consumos de energía para seguir logrando mayor desempeño. Y lo que nos dice el Consejo Mundial, y ya muchos países se han alineado a esto, es que para 2050 el 100% de las edificaciones deben de operar con cero neto carbono. Todos los edificios. El reto es muy ambicioso, sí, pero creo que si nos unimos como industria y como personas lo podemos lograr. Claro, necesitamos la ayuda del gobierno, el compromiso del gobierno. Los diferentes países de América Latina acaban de asistir a la COP y acaban de refrendar sus compromisos. Hay que exigir que se cumplan en cada uno de los países. A través del entrenamiento y la educación, por eso agradezco de nuevo a Danfoss que nos permita transmitir estos mensajes, porque es una parte importante para educar y cambiar la mentalidad. Buscar el compromiso de los corporativos, platicaremos un poquito más adelante acerca de estas certificaciones sustentables de corporativos, y la certificación es una gran ayuda para lograr este cero neto. ¿Qué certificaciones? Pues en América Latina la más importante sería el LEED, del Consejo Americano de Edificación Sostenible, el Leadership in Energy and Environmental Design, que nos puede ayudar a buscar esos cero netos. Pero, ¿qué hacer para alcanzar estas metas? Porque suena complicado y suena un reto muy difícil, pero aquí hay algunos indicadores que me pueden ayudar a llegar a ese escenario de cero neto. ¿Qué necesitamos hacer en 2020 o qué empezamos a hacer en 2020? ¿Qué debemos de lograr en 2030 y qué debemos de buscar en 2050? La reducción de intensidad de uso de intensidad de energía, definitivamente tenemos que irla mejorando por un 6% por año desde el 2020 hasta el 2030. Ya que lleguemos a 2030, haremos todavía un esfuerzo mayor para lograr que de 2030 a 2040 sean 4% por año. No suena tan ilógico lograr esas reducciones de consumo de energía. Y ya para en la etapa final, un 3%. Empecemos con grandes ahorros o con ahorros importantes, pero sigamos el desempeño. Definitivamente tenemos que lograr que nuestras edificaciones en cada una de esas etapas vaya logrando eficiencias mayores. ¿Cómo lo podemos hacer? Es un mejoramiento continuo. Tengo que tener ahorita un plan o conocer cómo está en toda la red de edificios existentes, cómo estamos ahorita en consumos, en uso de la energía, en uso del agua, en uso de residuos, porque tenemos que ver el edificio de una manera holística. No solo podemos pensar que el edificio solo consume energía, sino la sostenibilidad y hacia dónde tenemos que ir tiene que involucrar la calidad del ambiente interior, manejo de residuos, agua, etc. Tener este diagnóstico de cómo estamos hoy, hacer un plan para cómo podemos mejorar estos porcentajes que estuvimos viendo, realizarlos, verificar que se hayan logrado las metas, comparar y tener los datos para estar verificando y volver a empezar. Es un plan de mejoramiento continuo, que hay herramientas, por ejemplo, como el comisionamiento continuo, que nos propone en muchos procesos tanto el ASRAE como otros organismos. Si me fuera yo, y de nuevo, perdón, a Latinoamérica, pero pensando en México, ya tenemos una buena base
de normatividad mexicana sobre la eficiencia energética. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE, ha hecho un gran trabajo en estar redactando estas normas oficiales mexicanas en las cuales hemos podido participar. Tenemos normas oficiales para envolvente, la NOM 008 y 020, y tenemos normas de eficiencia energética para equipos, la 11, la 23, la 26, etc. La invitación es que todos los países vayamos a esa normatividad. Y para lograr esta descarbonización, es decir, esta eficiencia energética, pues yo tengo que lograr ahorros energéticos. Eso me lleva a un cuidado del medio ambiente, a una disminución de los cobros que me hace la compañía suministradora en toda América Latina y por lo tanto a un ahorro económico, a mi bolsillo. Logramos una responsabilidad social corporativa porque podemos demostrar que estamos haciendo, no solo como individuos, sino como corporaciones, hacemos una disminución de las emisiones de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera, liberamos un poco de la presión en el planeta, calculamos el ahorro energético y logramos un desarrollo sostenible. Esa es la parte de la eficiencia energética, pero también tenemos la parte de las personas. Y para ello tenemos que lograr que los espacios tengan calidad del ambiente interior. Aquí estoy poniendo una definición que redactamos en la norma mexicana de calidad del ambiente interior, donde me dice que tengo que cuidar 4 parámetros: confort térmico y control de humedad, calidad del aire en los espacios, confort visual y confort acústico. Y cómo estos 4 factores repercuten en los ocupantes, en su salud, en su calidad de vida, en la reducción del estrés y enfermedades potenciales. ¿Qué es lo que afecta esta calidad del ambiente interior? De acuerdo al RIVA, para los que no lo conocen, es la Unión de Ingenieros de Aire Acondicionado y Climatización de Europa, el edificio, como lo hagamos, tiene una repercusión importante. Las personas dentro de los edificios y el tipo de actividad que hagan tienen otra repercusión. Los sistemas que diseñamos para dar servicios a esa edificación y las condiciones externas. Pero lo que nos atañe a nosotros el día de hoy, que nos dedicamos a la climatización y ventilación, sería el confort térmico y el control de humedad. Pensando que el confort térmico es la condición de la mente que expresa una satisfacción en cuanto a la temperatura. Quiere decir que más allá de lo que diga un termostato o un termómetro, es cómo percibo yo el ambiente. Si no logro dar condiciones de control de temperatura interiores y me voy hacia el extremo, digamos arriba de 26 grados Celsius, voy a empezar a afectar la salud de los ocupantes con lo que se conoce como una acidosis leve, que es el aumento del dióxido de carbono final y la reducción o disminución de la saturación de oxígeno en la sangre. Ahora nos hemos vuelto expertos en eso y sabemos que la oxigenación en la sangre debe de estar arriba del 90%. Si yo estoy en un espacio con temperaturas superiores a 26 grados Celsius, voy a estar afectando esta oxigenación en la sangre. Y la calidad del aire interior, una buena calidad del aire, de nuevo, es aquella donde no se perciben contaminantes en los límites superiores a la normatividad de cada uno de los países y que no presentamos insatisfacción. Y la calidad del aire vuelve a tener una repercusión directa, también generando una acidosis leve a los ocupantes, ahora por un exceso de dióxido de carbono en los espacios, que vuelve a darme los mismos síntomas de dolor de cabeza, fatiga, etc. ¿Cómo puedo mejorar la calidad del aire interior? Pues va a ser tomando aire del exterior y suministrándolo al espacio. Pero resulta que en muchas ciudades de América Latina los niveles de contaminación del aire exterior no son adecuados para las personas. Se clasifican en estos 6 grupos de contaminantes: dióxido de azufre, partículas suspendidas, tanto PM2.5 y PM10,
2.5 y 10 significa el tamaño de la partícula, monóxido de carbono, ozono y dióxido de azufre. Hay un nivel aceptable del aire que está afuera, y si nuestras ciudades en América Latina rebasamos esos límites, empezamos a generar afectaciones importantes en el ser humano. Sobre todo el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono y las partículas suspendidas van directamente a nuestras vías respiratorias. El plomo, el monóxido de carbono y el benceno van hacia otras partes de nuestro cuerpo y empiezan a generar lo que se conoce como el síndrome del edificio enfermo. Ya no es la definición de alguien estornuda y todos nos enfermamos. No, la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que el síndrome del edificio enfermo es aquellos edificios donde más del 20% de los ocupantes en un espacio presentan incomodidad o insatisfacción a estos 4 parámetros de la calidad del ambiente interior. Y eso es lo que empieza a generar problemas de salud. En Estados Unidos hicieron una investigación, el Instituto de Beneficios Integrados, y logró hacer un cálculo que solo en Estados Unidos en las empresas donde no se tenía una buena calidad del ambiente interior generaban pérdidas por más de 225,000 millones de dólares. Es un tema también de economías y tenemos que mejorar la salud de los ocupantes. Y por último, las empresas, ¿a dónde van? Hemos hablado mucho que ahora las empresas tienen que firmar sus compromisos hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y una de las formas más fácil y evidente de lograr demostrarlo es a través de un reporte de sostenibilidad o ESG, Environmental, Social and Governance. Se tienen que equilibrar estas tres. Claro, nosotros que nos dedicamos a la industria de la climatización y ventilación, pues no tenemos una relación tan fuerte con la social, aunque sí en la parte de calidad del ambiente interior, y en la de gobernanza ahí no tendríamos. Pero en la parte ambiental tenemos una gran oportunidad de ayudar a las empresas a lograr verificar cómo son sus interacciones hacia los recursos renovables y no renovables y reducir los impactos hacia el cambio climático. La parte social y de gobierno, insisto, es más difícil que tengamos nosotros intervención, pero en esa parte ambiental, lo que podemos ayudar a los corporativos, sobre todo en la parte de sus edificios, y es parte de lo que hemos estado platicando, es reducir los riesgos de cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las edificaciones, reducir la isla de calor, obviamente tener un desempeño de consumo de energía óptimo y cada vez mejor, reducir el consumo de combustibles fósiles e irnos hacia energías renovables y definitivamente la eficiencia energética. En el tema del agua también tenemos un tema importante. Estamos buscando, en México se está redactando la taxonomía de la economía verde de México, y en la cual estamos proponiendo que uno de los requerimientos para acceder a financiamiento verde para edificios y para sistemas de climatización y ventilación es que no utilicemos agua potable en enfriamiento evaporativo. Tiene que ser agua tratada. Obviamente la contaminación, lo que acabo de mencionar, la calidad del aire exterior, la calidad del aire interior, tenemos que cuidarla, hacer un análisis de cada sitio, cómo es la calidad del aire exterior y en base a ello decidir qué tratamiento le doy al aire exterior para diluir los contaminantes interiores. El manejo de residuos, algo fundamental, que no es parte de la industria de la climatización y ventilación, pero tendría que ver, por ejemplo, con el manejo de refrigerantes que van a estar hablando. Y por último, los recursos naturales. Utilizar productos que tengan declaración ambiental, utilizar lo mínimo de materias primas, evitando la deforestación y yéndonos hacia la economía circular. Como ven, los retos
que tenemos como individuos y como industria de climatización y ventilación son muy grandes. Y lo podemos ir demostrando y lo podemos documentar. Y ahora más que nunca es importante documentar. Antes diseñábamos pues para que enfriara o calentara un espacio. Hoy tenemos que diseñar para hacerlo de manera muy eficiente, lograr la calidad del ambiente interior, que sea medible en los consumos de energía, que yo pueda saber cuáles son los impactos al medio ambiente de cada una de mis acciones que lleve a cabo o sistemas dentro de una edificación, y para eso necesito medir y hacer y automatizar mis edificios. Ya no se puede concebir que la operación de un edificio dependa de que alguien vaya a apretar un botón, sino que tengo que optimizar las secuencias de operación de cada edificación para reducir estos consumos. Le agradezco de nuevo a Danfoss la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, de poder platicar con esto y sigamos trabajando como América Latina para mejorar y seguir creando estos estándares y códigos de eficiencia energética, pero sobre todo hacer nuestro trabajo que a cada uno de nosotros nos corresponde. El reto es muy grande. La gran ventaja es que cada uno de nosotros somos parte de esa solución y parte de los objetivos para llegar a esta meta. Les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Darío. Información muy importante con tendencias que sin duda van a contribuir al objetivo. Continuando con nuestra agenda, daremos paso a la maestra Alicia Silva de la Asociación de Sustentabilidad para México, ACE, quien nos hablará de las tendencias y soluciones para desarrollar edificaciones neutras en emisiones en México y LAM. Antes de iniciar, voy a compartir un poco de su trayectoria profesional. La maestra Alicia Silva, SUME, Sustentabilidad para México AC. La arquitecta Alicia Silva es directora y fundadora de Revitaliza Consultores desde el año 2009. Actualmente presidente del SUME de 2021 al 2023. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas Socioambientales y es graduada como arquitecta de la Universidad de las Américas de Puebla. Líder en sustentabilidad en el entorno construido con la especialidad de consultora en edificaciones sustentables por el Seattle Central Community College y es reconocida por su trayectoria como Lead Fellow desde el 2020. Colabora con el USGBC desde el 2011. Ha participado en comités de expertos entre los que destacan el Lead Steering Committee, el Lead Advisory Committee. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de sustentabilidad a nivel internacional y ha desarrollado su trabajo en Estados Unidos, México, España, Colombia y Perú. Adelante, Alicia. Hola, muchísimas gracias, Danfoss, por organizar este evento. Definitivamente creo que la educación es el alma más importante que tenemos para transformar el mundo. Entonces, ustedes van a poner mi presentación, ¿verdad? Gracias. Entonces, bueno, a mí me toca hablar de cuáles son las tendencias y soluciones para desarrollar edificaciones neutras en México y en LATAM. Y bueno, pues vengo súper emocionada porque hace 3 semanas estuve en Greenbuild, en Estados Unidos, que es como una de las conferencias más importantes, donde llevé a mi equipo y empezamos a hablar de todas estas tendencias y qué es lo que se está viendo a nivel mundial. Y bueno, la verdad es que los términos de todo lo que hemos estado hablando están cambiando. Hay una nueva generación de personas que están muy emocionadas. Habíamos hecho un esfuerzo grande hacia la eficiencia energética, pero de pronto esto como que se estabilizó y no había avance. Y entonces ahorita hay como una especie de reempaquetaje que todos tenemos que aprender estos nuevos términos, estas nuevas tendencias.
y saber que ahora lo que necesitamos se llama descarbonización, aunque es realmente lo que veníamos haciendo desde hace 20 años, ¿no? Eficiencia energética, ahora se llama descarbonización. Pero hay nuevos conceptos que necesitamos entender y que les voy a presentar el día de hoy en qué es descarbonización. Ya habló Darío de este tema, algunas cosas vamos a repetir, pero desde otro punto de vista. Y después de la descarbonización, tanto los edificios como las empresas, como los países, ¿no? Los estados, los municipios, las alcaldías, donde quiera que se encuentre en América Latina, esta descarbonización es muy importante, tanto en el carbón embebido como el carbón operacional, y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Y lo que sigue después de la descarbonización es plantear nuestros objetivos para llegar al net zero. Y bueno, ya no lo puse aquí, pero más allá del net zero está el net positive, no nada más tener un impacto cero, sino tener un impacto positivo en donde quiera que se encuentren nuestros edificios, nuestras ciudades y nuestras comunidades. Entonces, hay un nuevo planteamiento de los conceptos, por esto estas tendencias son muy importantes. Y por supuesto, como decía Darío, esta tendencia de ASG, o que es Ambiental, Social y de Gobernanza, o ESG por sus siglas en inglés. Entonces, bueno, nosotros hemos estado trabajando los últimos 2 años ya con portafolios muy grandes, sobre todo industriales, ayudando justamente en eficiencia energética, pero ya se quedó atrás ese término, en sus estrategias de descarbonización. Y justamente este año hay una presión muy, muy grande para que la tendencia o los objetivos se vuelvan objetivos de net zero. Entonces, la que sigue. Bueno, la industria de la construcción tiene un rol muy importante en la sostenibilidad, ¿no? Y digo sostenibilidad porque en América Latina sé que le dicen sostenibilidad, aquí le decimos también sustentabilidad, y ya es el mismo término, así que no se preocupen. Ya dijeron que significa lo mismo. Pero creo que tener en cuenta estas 2 fechas de las que habló también Darío, el 2030 y el 2050, son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros estamos en una empresa o haciendo un edificio nuevo, necesitamos ya tener estas consideraciones. ¿Cuáles son los pasos y las tendencias que se tienen que seguir para cumplir estas metas? Y las estrategias que estamos haciendo van desde la definición de materiales. Y hoy más que nunca, a mí me ha tocado dar estos cursos de ecoeconomía donde se definen muchas cosas en términos de lo que cuesta la sustentabilidad. Y pues hoy más que nunca esta inversión podemos darnos cuenta que no es suficiente. Nada más para que tengan una idea de la importancia de invertir en temas de sostenibilidad. Por cada $1 que las ciudades o las corporaciones invierten en resiliencia y en temas de cambio climático y en protección de sus activos, se ahorran $9. ¿Qué quiere decir? Que si no hacemos absolutamente nada, eso también tiene un precio y es 9 veces más caro la inacción que la acción el día de hoy. Entonces, ¿qué estoy tratando de conectar? Pues que la acción climática, la adaptación, estos compromisos que tenemos ya van de la mano. Entonces, bueno, llevamos varios nuevos conceptos el día de hoy. Pasamos de eficiencia energética a descarbonización. Ahora estoy hablando de adaptación y de resiliencia y de acción climática. Entonces, ahora la eficiencia energética es acción climática y todo el mundo tenemos que poder empezar a hablar con ese lenguaje, pues porque muchas de las acciones, muchos de los presupuestos que vamos a poner de eficiencia energética entran dentro de una cosa que se llama etiquetado. Es decir, los presupuestos van a estar etiquetados y etiquetado significa que si están llegando o están siendo con el objetivo de llegar a la descarbonización, pues entonces el etiquetado es muy importante porque quiere decir que cuenta lo que invertimos en lo que sacamos. Y entonces, en términos de ESG, pues este presupuesto o este dinero, pues es importantísimo. Entonces, muchas de las cosas que se hacen en la industria del aire acondicionado
van a llevar este etiquetado porque llevan parte de eficiencia energética, parte de descarbonización, parte de adaptación y parte de los compromisos del 2030. Hay una agenda internacional que es la Agenda 2030, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahora nosotros tenemos que entender que los presupuestos que estamos poniendo en general están siendo parte de ese etiquetado. Y bueno, ya habló Darío, y nada más confírmeme que se está moviendo mi presentación, de estos objetivos de avanzar el net zero y de la descarbonización. Entonces, para que nosotros podamos llegar a eso, además de lo que estamos haciendo en términos de eficiencia energética, las certificaciones nos están ayudando muchísimo porque son un mapa de ruta donde establecen cosas medibles. ¿Qué quiere decir? Pues KPIs. ¿Cuánto estamos gastando de energía en cada una de las cosas? Entonces, hoy más que nunca, la eficiencia de los equipos es más relevante. Entonces, como queremos llegar a la descarbonización, las empresas van a preguntar, ¿cuánto consumo tiene el equipo que me estás proporcionando? Y bueno, ya con las herramientas que va a explicar Natalia de modelado energético y de commissioning, pues podremos hacer este cálculo muchísimo más preciso. Pero hoy, más que nada, por el etiquetado de ese dinero, porque las empresas tienen que demostrar su compromiso con esta descarbonización, ese etiquetado del dinero va a tener que demostrarse en kilowatts hora por metro cuadrado de construcción. Esa es la medida, ese es el KPI que estamos revisando. Como dijo Darío, estamos todos trabajando en la taxonomía de México, ya salió la taxonomía europea, ya salió la taxonomía de Colombia y en diciembre está por salir la primera versión de la taxonomía en México. Y la taxonomía no es más que las reglas del juego de cómo se va a evaluar un edificio verde para que los bancos le puedan prestar dinero. ¿Qué tan verde es? Será mejor su tasa preferencial en términos de dinero, pero todo lo que nosotros estamos haciendo va a tener esa etiqueta de si está contribuyendo para avanzar esta agenda hacia el net zero o hacia la descarbonización. Entonces, lo que queremos es que lo que propongamos, pues por supuesto tenga una mayor eficiencia energética. Sin embargo, hay más pasos de la ecuación. Lo primero, como dijo Darío, es eficiencia energética. Tenemos estas herramientas maravillosas que gracias a la implementación del LEED en toda América Latina hemos podido desarrollar capacidades en nuestra gente para aprender a hacer modelados energéticos y comisionamiento y entender mucho más a profundidad qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, nada más para explicarles más a profundidad y que ustedes también entiendan, cuando hablamos de descarbonización en la industria de la construcción, no nada más en la arquitectura, estamos también hablando de carbón embebido y carbón operacional. El carbón embebido son todos los materiales y todas las cosas que instalamos en el edificio cuando se está construyendo y el transporte de lo que estamos poniendo. Entonces, bueno, ya sabemos que muchas cosas en relación al aire acondicionado pues son importadas y recorren muchísimos kilómetros, pero ahora vamos a calcular en el análisis de ciclo de vida de los edificios de dónde vienen las cosas que vamos a poner en el edificio y cómo se transportan. Entonces, no quiero que se sorprendan cuando sus clientes que tienen que hacer este análisis de vida de sus edificios les empiecen a preguntar de dónde están las fábricas de los productos que ustedes están especificando, porque esa información se va a meter en un software que nos va a hacer el análisis de ciclo de vida, que es otra herramienta más que se usa, además del modelado energético, además del comisionamiento. Ahora se está utilizando una herramienta de análisis de ciclo de vida para entender el carbón embebido de los edificios. Entonces, bueno, también todos los materiales que se escojan son parte del carbón embebido y por supuesto que todo lo que nos ayuda a transformar y a tener una economía verde. ¿A qué me refiero? A que todos los fabricantes de productos y servicios de la construcción tienen que empezar a verse a sí mismos y a ver cómo pueden bajar incluso su huella ambiental. Sí,
por ejemplo, Danfoss tiene fábricas donde se está produciendo con paneles fotovoltaicos, tiene energía limpia en su producción, pues definitivamente esto ayuda a que baje nuestra huella de carbono a la hora de instalar ese tipo de cosas. Pero esto es muy importante porque ustedes tienen que saber que ahora en los reportes de ESG se calculan alcance 1, que es todo lo que se necesita para la operación de las compañías, alcance 2, que es la energía que están consumiendo, y alcance 3, que es toda la cadena de suministro o las cosas que entran, que no tienen control las personas, pero incluye a todos sus proveedores y a lo que gastan los inquilinos, por ejemplo, o los viajes, o los materiales, porque los materiales no se puede controlar la huella de carbono. Entonces, a todos los fabricantes de productos se les va a pedir cuál es su huella de carbono y ver si están haciendo verdaderamente esfuerzos por bajar su huella de carbono. Y la otra es el carbono operacional de los edificios, que es básicamente la energía que se gasta a la hora de llevar las operaciones de los edificios y que viene cargándose cuando uno tiene un buen diseño arquitectónico, un buen diseño del edificio, un buen diseño de ingenierías, pues esperamos justamente reducir los consumos energéticos en la operación de los edificios. Un edificio se tarda en construir 5 o 4 o 3 o 2 años, pero se supone que tendría que tener una vida útil y con una alta eficiencia por más de 60 años. Entonces, en el carbono operacional, por supuesto, el tema de comisionamiento es fundamental para mantener siempre el estándar de calidad alto en absolutamente todo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para bajar el carbono operacional? Es decir, ya les dije, ya no se llama eficiencia energética, ahora estamos hablando de descarbonización. Entonces, ¿cómo descarbonizamos el carbono operacional de los edificios? Bueno, pues lo primero que nosotros hacemos siempre es hacer auditorías. Auditoría energética, auditoría de agua, auditoría de residuos y una auditoría muy importante para ustedes que tiene que ver con el reporte de la parte social en ESG es la auditoría en la calidad de aire. Entonces, para la gente que está viendo esto, pues las dos auditorías más importantes en el carbono operacional será la auditoría en eficiencia energética y la auditoría en ¿cómo se llama? En calidad de aire, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve tener el edificio más eficiente del mundo si verdaderamente todo el mundo está deprimido y no puede ni respirar correctamente? Entonces, bueno, pues no nos ayuda de nada y pues necesitamos verdaderamente replantear qué es lo que necesitan las personas para vivir bien. Y bueno, hay que cambiar nuestra manera de pensar y, como les dije, replantear qué es lo que estamos especificando. Esta imagen es de construcción de madera versus construcción de concreto. Acabo de estar en la Bienal de Quito de Arquitectura y por supuesto que hay una tendencia panamericana hacia la construcción con madera porque tiene un carbón embebido, que ahora ya todos saben qué significa, un carbón embebido muchísimo más bajo que el concreto, que el metal, ¿no? Y del cual se hace un abuso tremendo en muchos de nuestros países porque se cree que el concreto pues va a durar muchísimo, pero en realidad no dura tanto como creímos y necesita mucho más mantenimiento. ¿Y qué es lo que pasa con la madera? Bueno, pues los árboles capturan el CO2, capturan el carbono y lo guardan. Es decir, aquí la madera está guardando el carbono. Entonces, en esto que queremos hacer de ir hacia el net zero, podemos tener hasta net positive, nada más de la especificación de materiales. Pero lo que quiero aquí, porque esto dirían, bueno, esto le toca a los ingenieros civiles o las que están haciendo la especificación, es que estamos cambiando nuestra manera de pensar, porque ya estamos hablando de carbón. ¿Cuál es el impacto de las emisiones de carbono de cada una de nuestras decisiones? Entonces, tanto para el aire acondicionado, si se hace más arquitectura bioclimática y después nada más se complementa con tecnología, o qué es lo que estamos especificando en todo sentido. Entonces, bueno, aquí pongo el ejemplo de concreto versus madera, pero en realidad necesitamos cambiar nuestra manera de pensar
y pensar en términos de carbono y qué impacta más si una cosa o la otra, porque las empresas lo van a poder exigir. Y nada más como un behind the scenes, una nota curiosa, ya incluso Bosch, que es una compañía que hace electrodomésticos muy grande en México, está haciendo sus naves industriales con madera. ¿Por qué? Pues porque sus exigencias y sus compromisos hacia llegar al net zero, ellos quieren llegar al net zero en el 2040 para sus edificios existentes y para todo su portafolio de fábricas. Entonces, ya están pensando en cómo capturar más este carbono y sus decisiones se están cambiando, porque esa es la tendencia. La tendencia es pensar, el impacto del concreto es altísimo, el impacto del metal es altísimo. ¿Cuáles son las alternativas? El impacto de la arquitectura bioclimática puede ser bajo o alto. Ahora, aunque hagas el mejor edificio con arquitectura bioclimática, pero si lo haces de concreto, ya hay una penalización, porque ya estás teniendo emisiones muy altas de carbono. Entonces ahora tienes que ser eficiente en el uso de materiales y en el uso de la tecnología que vas a usar para lograr el confort térmico, para lograr la calidad de aire, para lograr el bienestar y la salud de las personas, tanto física, mental como emocional. Entonces, por supuesto, las cosas plásticas pues no nos dan muy buena salud y las cosas más hacia la biofilia pues nos dan mejor salud. Entonces, bueno, quiero hablar mucho de edificios existentes. Este es un proyecto que hicimos en el centro de la Ciudad de México, es la sede matriz de Monte de Piedad y pues este es otro ejemplo de captura o de reutilización de carbono. Todas estas vigas que ven es un proyecto que tuvo casi 25 remodelaciones en la historia. El proceso, el promedio entre macizo y vano, es decir, las ventanas y los muros, es bastante equilibrado porque es una arquitectura colonial. Y en este proyecto no había, por supuesto, aire acondicionado. Y tuvimos que poner aire acondicionado porque pues se ha demostrado que la gente necesita respirar aire de calidad y necesitamos poner renovación de aire, inyección de aire. Y este es un ejemplo muy bueno de cómo edificios históricos pueden bajar su huella de carbono, seguir capturando, o sea, todas estas vigas pues eran las vigas de madera que estaban en el entrepiso de todo lo que se renovó y se volvieron a utilizar, no sin explotar más materiales, se puso una mejor calidad de aire y se trató de pensar desde los materiales hasta la calidad del aire que respiraban las personas. Entonces, no crean que porque reutilicemos los edificios o porque trabajemos en edificios antiguos va a haber una diferencia en términos de descarbonización. Lo mejor siempre es reacondicionar edificios existentes que tirarlos y volverlos a hacer. Ya hemos corrido muchísimos análisis de ciclo de vida para demostrar que eso es lo mejor para todos, pero tenemos que seguir siendo muy inteligentes en términos de cómo utilizamos este tipo de cosas. Y también la tecnología no está peleada con la arquitectura colonial o ese tipo de cosas, y tampoco la sustentabilidad. Entonces, creo que tenemos que verdaderamente combinar esfuerzos y combinar muchísima sinergia de lo que se conocía antes, hasta de la arquitectura vernácula, y entender esta nueva economía del carbono, esta nueva presión que tienen todas las empresas para hacer estos reportes que le llaman que no son financieros, pero que son riesgos no financieros. Entonces, el riesgo del cambio climático es un tema muy importante. La gente tiene que poder ser resiliente en su persona, en su casa, en sus empresas, e incluso para la operatividad y continuidad de su negocio. Entonces, bueno, ya Julio Vargas Neumann es un ingeniero peruano que dice que por qué nos olvidamos de construir rápida con tierra, que hay edificios de tierra que llevan miles de años y que el concreto armado pues empieza a rajar y a morir después de 100 años. Entonces, que a lo mejor estamos
dando cosas que antes sabíamos y nos ayudarles a combinar cuáles eran las cosas que se tenían que hacer. Y nosotros ahora tenemos unas oficinas que están en un lugar hecho de adobe y les puedo decir que el confort térmico es impresionante. Sin embargo, sí necesitamos inyección de aire y filtro MERV 13 y filtro de carbono porque vivimos en una de las ciudades más contaminadas del mundo y es muy, muy importante que nuestra gente pueda respirar aire de calidad, ¿no? Entonces, denme chance los que están poniendo comentarios. Ahorita me apuro para poderles contestar todo. No crean que no lo he visto. Muchas, no se preocupen, sí les voy a contar, pero quiero que sepan cuáles son las tendencias estas tan importantes. Y bueno, en términos de acción climática, quiero decirles que había un reto que se llamaba el reto de la arquitectura 2030, pero pues están viendo qué es lo que está sucediendo con todo y se dieron cuenta que no tenemos tiempo, que estamos afectando el clima, subiendo los consumos, subiendo las emisiones y no estamos invirtiendo suficiente en arreglar estos problemas. Entonces el reto de arquitectura 2030 se volvió el reto de arquitectura 2021, lo cual quiere decir que tenemos que actuar ya, tenemos que actuar el día de hoy, no mañana, no pasado, y tenemos que ser muy conscientes y por eso estas partes de concientización pues son muy, muy importantes para que todo el mundo sepa que esto no es broma, ¿no? Verdaderamente es algo que necesitamos tomar muy en serio y tratar de empujar estas agendas con cosas que nos ayuden. Ahora, yo sé que ahorita estoy viendo de Eric Muñoz que estamos tratando de proteger la Amazonía. Hay muchas certificaciones de, ¿cómo se llama?, de bosques sostenibles, donde se hace una ingeniería muy importante y no se hacen cortes completos, se hacen cultivos rotativos. México, que tiene esta cosa del ejido, ha hecho muchísimo, ha implementado con muchísimo éxito esta parte de hacer producir los bosques y las selvas muchísimo mejor a través de sus ejidos con los procesos de certificación FSC. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Y justamente ahora en Quito estuve hablando con gente de Uruguay, con gente de Ecuador, porque si tú tienes una producción maderable con certificación FSC, con estos cultivos rotatorios, con este tipo de cosas, puedes incluso hacer que te compren bonos de carbono y lo que no puedes hacer en términos de descarbonizar, las empresas tienen que financiar estos bosques, estos lugares de madera para que podamos tener. Y miren, esto es bien importante. O sea, no podemos satanizar al concreto tampoco, porque es muy importante, y no podemos satanizar a los combustibles fósiles, porque también son muy importantes y no podemos de la noche a la mañana deshacernos de eso. Entonces, ese definitivamente no es mi mensaje. Mi mensaje es que tenemos que balancear la ecuación. Es como si quisiéramos que todos nuestros carros fueran eléctricos de hoy a mañana, pues también tenemos este problema de la minería de litio, que también es súper contaminante y, por supuesto, a los países del sur global es a los que más nos afecta. Entonces, no es una cosa o la otra, es empezar a buscar alternativas al concreto, buscar alternativas. En México tenemos un problema, por ejemplo, con el sargazo, y cómo podemos hacer de eso un material de construcción, y eso, por supuesto, que reduce la huella ecológica de nuestros edificios. Entonces, no crean que estoy diciendo solamente los combustibles fósiles son lo peor que existe. La verdad es que nos ha llevado a una industrialización muy importante. Sin embargo, este es el momento de invertir en investigación y en búsqueda de alternativas
No todos los edificios pueden ser de madera y, como dicen, destruiríamos también un ecosistema, pero podemos empezar a hacer que algunos edificios sean más de madera o se utilicen otras cosas aparte de solamente cemento y concreto, hormigón armado, como dicen allá, ¿no? Y dice, ¿cómo medir la descarbonización en aires acondicionados y si se conocen su contenido? Sergio, la descarbonización de los aires acondicionados tiene que ver desde pedirle a las empresas que los fabrican de reducir sus emisiones a la hora de su fabricación. O sea, por ejemplo, todos tenemos un celular, necesitamos empezar a preguntarle a los fabricantes de celular, ¿cómo estás descarbonizando esto? ¿Qué pasa cuando yo tiro mi celular? ¿No? Esas son preguntas que tenemos que empezar a hacer en términos de descarbonización, ¿no? Entonces, bueno, estas son como cosas que más estoy viendo. Ahorita sé que hay muchísimas preguntas, más o menos estoy tratando de responder este tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa si no hacemos nada, no? Y por eso es muy importante esta plática, pues porque esto de la descarbonización, eso de tener objetivos ambiciosos, de lo que pasa con el net zero, que podemos pensar en edificios regenerativos que no nada más no consuman, sino que además a lo mejor inyecten energía, produzcan más energía de la que consumen, produzcan agua limpia, porque ya hay tecnología para producir agua limpia, no tengan residuos, no le hagan daño a la gente. O sea, parece como si fuera utópico. Sin embargo, es muy importante que podamos imaginarnos un mundo mejor para todos, porque las consecuencias son bastante fuertes, ¿no? O sea, ahorita que acaba de pasar la COP, querían reducir la meta climática de 1.5 a 2 grados, pero hay consecuencias tan graves como el cambio de las mareas en los diferentes países. Entonces, eso cambiaría fechas de riego, de agricultura, climas, muchísimas cosas, insectos, plantas. O sea, hay muchísimas cosas ligadas en eso. Esto quiero que entendamos que estamos en una economía que se llama economía de transición. Es decir, todas las empresas por primera vez están presionadas para reportar cosas que sean riesgos no financieros. ¿Por qué? Pues porque si de pronto te quedas sin agua, por ejemplo, otro proyecto que nosotros tenemos en la Ciudad de México es Torre Mayor, y Torre Mayor gastaba pues la mitad de su consumo de agua potable para sus torres de enfriamiento. Claro, nosotros llegamos, ponemos una planta de tratamiento en un edificio que no se construyó para tener una planta de tratamiento de 55 pisos, de verdad, haciendo otra cosa de diseño de ingeniería. ¿Y qué es lo que hace? Pues que aumenta la resiliencia del edificio, donde antes, cuando la Ciudad de México cortaba el suministro de agua, necesitábamos 30 pipas de agua de 15,000 litros cada una para poder hacer que el edificio funcionara. Ahora, a la hora de aumentar la resiliencia, entendiendo cuáles son los riesgos climáticos de la Ciudad de México, y que en México el agua, en Perú también, y en varios otros lugares de América Latina, el agua, el estrés hídrico es el riesgo climático más grande, pues ahora ya podemos ser autosuficientes por 4 días seguidos sin necesidad de suministro de agua, gracias a las estrategias que hicimos. Entonces, hoy más que nada, ustedes tienen que estar muy claros que en México y en muchos países la emergencia hídrica está, y si no están en sinergia con los ingenieros hidráulicos para que tengan un buen sistema de procesamiento de agua, para que puedan nutrir las torres de enfriamiento, para que pueda haber esta circulación de agua que no es potable y que le podamos dar muchísimos usos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos problemas en ese sentido y necesitamos empezar a pensar en términos sistémicos, no nada más mi parte, sino cómo le vamos a hacer con los que venden las ventanas para que sean cada vez mejor, con los que transportan, con los que hacen el empaquetaje de nuestras máquinas. ¿Qué cosas podemos pedirle a todos estos fabricantes de equipos de aire acondicionado, ¿no? O sea, en lugar de pedirles que sean más baratos, ¿por qué no les pedimos que sean mejores y que sean todavía más eficientes y que verdaderamente podamos demostrar que tienen una huella de carbono muchísimo más baja?
pero sobre todo, pues necesitamos tener objetivos ambiciosos para poder llegar a ese tipo de cosas. Y yo pues los invito verdaderamente a ser parte de la solución, como decía Darío. Necesitamos reducir la huella de carbono. Si no hacemos nada, esto se duplica para el 2060 y verdaderamente vamos a tener muchos problemas, sobre todo de migración y de desplazamiento, porque el cambio climático va a crear zonas desérticas donde antes no existían y va a hacer que cosas como la energía se vuelva muy cara en muchísimas zonas. Ya estamos viendo eso en Europa. Me platicaba alguien que iba a pagar casi 1,000 libras esterlinas al mes por nada más su energía y que ellos pagaban 700 libras de renta. Entonces ya empezamos a ver este incremento en los costos de la energía y la necesidad cada vez más grande de hacer eficiencias, ¿no? Y bueno, tenemos esto de la descarbonización casi y de la electrificación y de la eficiencia energética aquí cerca de nosotros, pues primero por el cambio climático. La siguiente es porque existe un pico de petróleo. Como les dije, estando en Ecuador, me dijeron que solamente está proyectado que tengan 15 años más de petróleo y son países petroleros. Y la otra es la seguridad energética. Como les dije, por las guerras, por lo que ustedes quieran, por el carbono que se está emitiendo a la atmósfera, la seguridad energética es cada vez más relevante. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, en el camino al net zero, reutilizar, reducir y secuestrar la biodiversidad, que nosotros estemos de verdad sembrando agua, sembrando bosques, es sembrar agua también, cuidando los bosques, viendo que en todos los proyectos que trabajemos haya un plan de biodiversidad, es fundamental. Y la verdad es que lo que queremos hacer en la descarbonización, sí, primero es eficiencia energética, pero la tendencia global es hacia la electrificación, es decir, electrificar todo, tratar de usar menos gas. Por ejemplo, en América Latina se utiliza muchísimo el gas para calentar la comida, y en la industria se utiliza muchísimo el gas, pues porque es mucho más barato que la electricidad. Pero entonces el objetivo es hacer que la electricidad sea más limpia, ¿no? Y muchísimo más barata. Y, por ejemplo, estaba en Ecuador y les pregunté que cuánto costaba el kilowatt de energía y me dijeron que 0.7. Y entonces yo dije, no, pues es muchísimo más barato en México que en México, porque en México es 1.7. Pero después me quedé pensando que Ecuador estaba dolarizado y que el 0.7 era de dólares. Después ya me enteré que eran 10 centavos de dólar el kilowatt en la tarifa industrial. Y pues definitivamente hay un caso económico gigantesco en toda América Latina para poner energía renovable, tanto en Chile como en Perú, como en Ecuador, Colombia, donde ustedes quieran. La energía renovable es rentable y la tecnología ha avanzado muchísimo, y si ustedes tienen energía limpia y energía renovable, pues entonces por supuesto que todos los aparatos que pongamos en términos de inyección, filtrado, calidad de aire, pues se pueden hacer mejor, y la energía limpia y la energía renovable también va a hacer que nuestras ciudades estén más limpias. Hay un estudio muy importante en términos de la depresión y la ansiedad en las ciudades por la contaminación del aire. Entonces, bueno, pues sí necesitamos definitivamente tener ciudades limpias y respirar aire limpio, y pues está ligado con esta parte de los edificios. Y bueno, no necesitamos inventarnos el hilo negro. Hay muchos estándares, hay muchas certificaciones, que me encantaría hablar más y tener más tiempo, pero en estas cosas pues siempre se nos va el tiempo. Y por supuesto, como dijo Darío, el que más utilizamos en términos de fortaleza, creación de capacidades, que nos ha ayudado a hacer muchísimas normas en México, en Colombia, en Chile, es la certificación LEED. Ahora está muy, muy fuerte como una tendencia internacional la salud en los edificios, y eso con la certificación WELL, que tiene unos estándares altísimos en términos de calidad de aire, de iluminación circadiana, pero sobre todo de calidad de aire, pues son los estándares más estrictos, hace que LEED parezca barco.
Después está la certificación del reto de los edificios vivos, BOMA BES también para edificios existentes, aunque LEED se usa para edificios existentes, y Sustainable Sites, que nos ayuda a proteger el entorno exterior. BREEAM, Fitwel y Edge no tiene nada que ver con calidad de aire, y a mí se me hace que si no hay calidad de aire y no hay biodiversidad y no hay futuro, ¿no? Entonces, bueno, está bien ser eficiente energéticamente, pero no es suficiente, y por eso siempre hablo de que necesitamos pues muchísimo más aspiraciones. Y bueno, nada más me quiero quedar con que el diseño es para las personas, el buen diseño es para las personas, pero también para el planeta, y pues es para tener un bienestar todos juntos, y pues les agradezco muchísimo que me hayan invitado a Danfoss y a toda esta industria del aire acondicionado con la que he convivido muchísimo estos años, y pues por favor voy a estar leyendo sus preguntas en el inbox, y bueno, yo creo que en aras del respeto a los otros ponentes, los iré contestando por escrito, y así que cualquier persona que quiera, también preguntas y respuestas en el chat, y pues trataré de hacer rápidamente las respuestas a lo que me piden. Muchísimas gracias, y estos son mis datos. Recuerden que Sustentabilidad para México es el Consejo Mexicano de Edificación Verde, y que necesitamos que todos se unan, participen, apoyen y compartan todo lo que saben en términos de sustentabilidad. Muchísimas gracias, Danfoss, por invitarme. Muchísimas gracias a usted, maestra Alicia Silva, por tan valiosa aportación, y sin duda datos muy valiosos para nuestra audiencia, tanto para los que están ahorita presentes en el evento como para la población en general. En realidad son datos muy, muy importantes que deberíamos tener todos más presentes. Gracias. Continuando con la agenda, vamos a dar el paso al siguiente tema, que es guías de diseño para edificaciones cero emisiones, con la maestra Natalia Piñeiro. Acerca de la maestra Natalia Piñeiro, del ASHRAE Capítulo Monterrey, es egresada como arquitecta por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una maestría en arquitectura, diseño y conservación de la energía por la Universidad de Arizona. Actual presidenta electa del ASHRAE Capítulo Monterrey. Está acreditada como autoridad de comisionamiento por la Universidad de Wisconsin y como LEED APBD+C y O+M. Ha participado en el desarrollo de códigos de energía y programas gubernamentales para incentivar el desarrollo sostenible, tal como el programa de vivienda sustentable en renta del BID y del SHF, el programa de fomento de uso de ecotecnologías del gobierno de Chihuahua y el Net Zero Energy Code de Pima County. Actual directora de Taller de Energía, una empresa dedicada a la consultoría sustentable y desarrollo para ingenieros. Adelante, maestra. Muchas gracias, Adrián, por la introducción, y muchas gracias a Danfoss por invitarme a este evento. Para mí es un placer poder participar en este evento junto con panelistas tan distinguidos. Y como ya decía Adrián, pues voy a estar hablando sobre guías de diseño para edificaciones cero emisiones. Aquí estamos hablando de edificaciones cero emisiones en operación. Ya Alicia comentaba un poquito sobre la diferencia entre emisiones cero en operación y en diseño. Y en particular, estas guías de diseño que yo voy a hablarles son guías de diseño que ha desarrollado ASHRAE. Las ha desarrollado en conjunto con asociaciones que ya platicaron un poquito mis compañeros, como el US Green Building Council, también el Departamento de Energía de los Estados Unidos, así como la Sociedad de Ingenieros de Iluminación. Y lo comento porque estas guías nos pueden dar una perspectiva muy certera de hacia dónde están yendo los edificios, de cuáles son las estrategias y cuáles son las tecnologías que se van a implementar para poder lograr estos edificios que sean cero emisiones en operación.
Creo que quizá ya muchos estén familiarizados con ASHRAE, pero para los que no, es una institución una asociación más bien, de ingenieros de aire acondicionado, que ya desde los 70 ha estado realizando estándares que tienen que ver con la eficiencia energética en los edificios. A mediados de los 70, en 1975, derivado de la crisis energética de los 70, publica el primer estándar donde nos habla cuál es el desempeño mínimo en cuanto a consumo de energía que deben de tener las edificaciones. Así surge el estándar 90, que después este estándar 90 se deriva en el estándar 90.1 de ASHRAE, que desde entonces, desde que surgió después de los 70 hasta la actualidad, la última versión que se hizo fue en el 2019, nos marca de cuál es la eficiencia mínima que tienen que tener los edificios, ¿no? Ya lo comentaban, este estándar que es de referencia, en Estados Unidos se utiliza este estándar para los, ¿cómo se llama? Para los códigos de edificación, nos dice cuáles son las eficiencias energéticas mínimas, y nosotros en México y en otros países de Latinoamérica vamos a conocer este estándar porque precisamente las certificaciones sustentables hacen referencia a él. Pero además de este estándar, ASHRAE ha venido desarrollando una serie de guías de diseño para reducir el consumo de energía con respecto a lo que marca el estándar. Es decir, este estándar, el 90.1, nos dice cuál es la línea base que tienen que tener los edificios en cuanto a consumo de energía, pero el objetivo es que nosotros en nuestras edificaciones sean cada vez más eficientes. Entonces, en el 2008 y el 2009, va a empezar a crear esta serie de guías de diseño para reducir el consumo de energía en los edificios. En un inicio creó estas guías que eran para reducir energía en un 30%. Después, del 2011 al 2015, va a subir esa reducción del consumo de energía a un 50%. Y actualmente, en el 2018, empezó a publicar lo que son las guías para lograr edificios net zero. Actualmente se cuentan con 3 guías de diseño para lograr edificios net zero, que la primera se publicó en el 2018 y estaba enfocada a escuelas. Después en 2019 vino la que está enfocada a edificios de oficinas de tamaño pequeño y mediano, y este año se publicó la guía para edificaciones de multifamiliares, cómo hacer diseño de edificios que logren ese net zero en multifamiliar. Algo importante que vale la pena destacar es que estas guías de diseño estén enfocadas a edificios nuevos o remodelaciones mayores, porque algunas de las estrategias que se abordan en estas guías pues hablan de temas del envolvente y sería muchas veces muy difícil hacer envolventes eficientes o aprovechar, por ejemplo, parámetros como la iluminación natural en edificios que ya su diseño no lo permite. ¿Y qué nos dicen estas guías de cero emisiones? Pues lo primero es que nos habla de un conjunto de estrategias, no nos habla de una tecnología en particular que tenemos que utilizar o de una sola estrategia que nos va a permitir que nuestro edificio sea cero emisiones, sino nos dice que un edificio que logra hacer cero emisiones integra un conjunto de estrategias que van desde la planeación del diseño, la selección de materiales para el envolvente, así como el diseño de los sistemas energéticos, como viene siendo la iluminación, las cargas conectadas, agua caliente, HVAC, y que una vez que ya tenemos nuestro edificio, que es lo más eficiente posible en cuanto al consumo de energía, ahora sí hagamos uso de energías renovables. Es difícil resumir todas las guías en este corto tiempo, pero voy a tratar de hablar de las estrategias principales que se mencionan en la guía. Lo primero que nos habla es de la optimización del diseño, que ya Alicia platicaba un poquito de esto, de cómo tenemos que tratar de utilizar las estrategias bioclimáticas, el tradicional análisis de sitio, de cómo podemos diseñar nuestro edificio para que sea lo más eficiente posible en cuanto al aprovechamiento de la iluminación natural, cómo podemos diseñar con el sol para poder tener, aprovechar el sol para calentar nuestros espacios, obtener suficientes volados y protegernos del sol para que no estemos teniendo tanta ganancia de calor del exterior al interior. También cómo podemos aprovechar la ventilación natural. Algo importante en el diseño también y que viene en estas guías, es que ya nos habla de un área mínima que deberían de tener nuestros edificios para poner paneles solares. Y esto es interesante porque ya dependiendo de las zonas climáticas, esta guía nos habla de diferentes recomendaciones dependiendo del tipo de clima en donde esté emplazado nuestro edificio, nos dice cuál es el área mínima que nosotros tenemos que destinar para poner paneles fotovoltaicos. Y esto es interesante saberlo desde un inicio porque ya nos da una idea de qué superficie, por ejemplo,
de cubierta tenemos que tener o cómo tenemos que aprovechar o diseñar nuestra cubierta de nuestro edificio junto con las cubiertas de los estacionamientos para poder tener esas áreas mínimas que eventualmente nos permitan llegar a estas 0 emisiones. Después nos habla del tema de envolventes de alto desempeño. Y aquí es muy interesante, creo que me pasé una diapositiva, pero bueno, en el tema de envolventes de alto desempeño nos habla de 2 temas. La primera es que tenemos que tener aislamientos térmicos en nuestros muros, en nuestros techos, y nuestras ventanas tienen que ser eficientes. Pero ya no solo nos habla que tenemos que seleccionar materiales que sean eficientes, sino que también tenemos que tener instalaciones eficientes. O sea, que al momento de instalar nosotros tenemos que cuidar que no se estén generando puentes térmicos y que haya hermeticidad en nuestros edificios, que no tengamos ¿cómo se dice? Que no tengamos un intercambio descontrolado entre aire del interior al exterior, sino que todo el intercambio de aire se haga de manera controlada. Y para esto nos señala que tenemos que tener barreras de aire en todas nuestras envolventes, es decir, en nuestros muros, en nuestras losas, y que tenemos que cuidar las intersecciones con las ventanas, las intersecciones en los materiales, para que no queden esos pequeños huecos que a lo mejor son imperceptibles al momento de construir, pero cuando nosotros probamos esos espacios haciendo pruebas de presurización, nos damos cuenta que estamos teniendo esos pequeños huequecitos por donde está pasando aire del interior al exterior o viceversa, y que están haciendo que nuestro edificio sea menos eficiente. Entonces, pues en estas guías de diseño también nos habla que tenemos que hacer pruebas al momento de construir para verificar que realmente no solo en el diseño nuestros edificios sean eficientes, sino que al momento de construir pues también estén operativamente también sean eficientes. En temas de iluminación nos hablan desde iluminación natural, que tenemos que hacer un aprovechamiento máximo de la luz en el exterior, y de hecho son muy interesantes las guías porque nos dan diferentes estrategias de cómo podemos diseñar para aprovechar esa iluminación que viene del exterior, pero también nos habla de recomendaciones muy puntuales que nos dice, por ejemplo, dependiendo del tipo de clima que tenemos, de la zona en la que estemos ubicados y de la orientación de nuestros muros, cuál es el porcentaje de área que deberíamos de tener destinada a ventanas con respecto al muro, o sea, qué porcentaje de aberturas tenemos que tener en un muro para lograr esa iluminación eficiente sin sacrificar el desempeño térmico de nuestro envolvente. Por el otro lado, ya en cuestiones de equipos, nos habla en lo que es implementar luminarias eficientes, que básicamente hace referencia al uso de luminarias LED, porque nos pide que las luminarias sean lineables para lograr mayores ahorros en el consumo de energía. Y el tema de las luminarias lineables se vuelve muy importante porque nos dice que tenemos que lograr tener diferentes escenarios en nuestros espacios interiores para que, dependiendo de la actividad que estemos realizando y dependiendo de la cantidad de luz, de iluminación natural que estamos recibiendo en ese espacio, sea la cantidad de iluminación que estemos consumiendo, o sea, qué tanta intensidad vamos a tener en nuestro espacio en cuanto a uso de energía artificial. También nos da parámetros de cuántos watts deberíamos estar consumiendo por pie cuadrado, por metro cuadrado, dependiendo del tipo de espacio, para que nuestro edificio se considere eficiente, y nos da estrategias de automatización que tendríamos que estar implementando, que van desde estrategias como el uso de sensores de iluminación natural, sensores de presencia, hasta estrategias muy puntuales. Por ejemplo, ahorita recuerdo en el tema de estacionamientos, que nos dice que tendríamos que poder dinear las luminarias a un 75% de su operación cuando no estemos utilizando los estacionamientos. Es decir, si no hay nadie en el estacionamiento, se debería de poder reducir el consumo de energía de esas luminarias hasta un 75% para considerar que ese lugar sea pues, eficiente en cuanto al consumo de energía. ¿Qué más nos habla en estas guías para las 0 emisiones? Nos habla de las cargas conectadas y del monitoreo. Lo primero que nos dice en cuanto a cargas conectadas es que tenemos que buscar el uso de equipos eficientes. Y ya nos menciona, por ejemplo, el uso de aparatos Energy Star, que es muy común ver en computadoras, en equipos de oficinas. En México, por ejemplo, también tenemos el etiquetado FIDE para los aparatos electrodomésticos, que nos habla que son aparatos que usan una menor cantidad de energía para desempeñarse. Pero también nos habla de tener cierta automatización en cuanto a las cargas conectadas. Y se refiere a que muchas veces, por ejemplo, en los edificios de oficinas se dejan aparatos conectados, como pueden ser cargadores de celulares, o a lo mejor tenemos
alguna cafetera, algún microondas que se queda conectado todo el día, aun cuando el edificio no está siendo ocupado. Entonces nos dice que tenemos que automatizar esos contactos, esos enchufes, para que cuando el edificio no esté siendo ocupado, se puedan apagar, se pueda cortar el suministro de energía automáticamente y no tengamos esas cargas de vampiro que van sumando al consumo de energía y van haciendo nuestro edificio menos eficiente. Y por otro lado nos habla del tema de monitoreo, que si bien el monitoreo es una estrategia que tenemos que implementar para medir el consumo de energía general del edificio, en cargas conectadas es muy importante, porque muchas veces no podemos controlar cómo van a actuar las personas dentro de los espacios, sobre todo en espacios públicos como es el tema de las oficinas. Podemos tener enchufes donde las personas llegan y conectan, por ejemplo, en esta temporada que ya se acerca Navidad, que empiezan a conectar el arbolito de Navidad o lucecitas de estas navideñas, traen el termo que se enchufa, la cafetera, o tienen un calentador porque les empieza a dar frío, calentadores personalizados para los que no estaban preparados inicialmente esos contactos, y eso genera un mayor consumo de energía que inicialmente no estaba diseñado el edificio, ¿no? Y que lo hace menos eficiente. Y bueno, en temas de aire acondicionado hay muchas recomendaciones, porque el aire acondicionado generalmente es uno de los puntos medulares en cuanto a consumo de energía de un edificio. Generalmente es el principal consumidor de energía en el edificio. Además, hay que considerar que conforme va creciendo este calentamiento global, conforme se va a incrementando las temperaturas en las ciudades, en las zonas donde vivimos, pues cada vez vamos a ser más dependiente del uso de aire acondicionado para mantener el confort térmico dentro de los espacios. Entonces, si ya de por sí es alto el consumo de energía para aire acondicionado, pues cada vez se va a volver más alto. Entonces, hace mucho énfasis en cómo reducir el consumo de energía en estos equipos. Y pues la primera estrategia de la que nos hablan las guías es hacer uso de equipos eficientes. Y ya dependiendo del tipo de equipos que vayamos a utilizar, nos da cuáles son esas eficiencias mínimas con las que se deberían de cumplir para considerar que ese equipo sea eficiente. Pero ya no solo nos habla también, así como en envolvente decíamos, no solo se trata de que tengas aislamiento térmico, también se trata que la instalación sea eficiente. Igual pasa con el tema de aire acondicionado. En muchos estándares ya nos habla de cómo debe ser, por ejemplo, la unión entre ductos para evitar fugas de aire acondicionado. En ASHRAE tiene lineamientos donde nos habla de cómo deben ser esas uniones. También tenemos estándares como el SMACNA, que nos dicen cómo debe ser el sellado en uniones longitudinales, transversales, etcétera. Pero en estas guías de diseño para llegar a ser cero emisiones, nos dice que tenemos que tener, no solo ya cumplir con estos lineamientos, sino que tenemos que probar nuestros ductos para verificar que realmente no tengamos esos pequeños huecos por donde se esté fugando el aire y que hagan nuestros equipos menos eficientes. Y nos dice cuál es la tasa de hermeticidad que tienen que mantener nuestros ductos para ser considerados eficientes. Un punto yo creo que crucial en estas guías es el tema de los recuperadores de energía. Y algo que deja claro es que un edificio cero emisiones utiliza recuperadores de energía, ¿no? Y nos da diferentes tipos de estrategias de recuperación de energía que podamos tener, pero independientemente de la estrategia que estemos siguiendo, siempre se refiere a que tenemos que tener algún tipo de recuperación. Si ya acondicionamos el aire en el interior, tenemos que aprovechar ese aire frío para acondicionar el nuevo aire que vamos a inyectar. O si estamos hablando de calefacción y ya calentamos el aire de nuestro espacio interior, tenemos que aprovechar ese calor, no solo sacarlo al exterior, sino tratar de aprovechar ese calor que nosotros ya producimos, para el cual ya gastamos energía, para preacondicionar nuevamente el aire que vamos a estar inyectando en nuestro edificio. Y aquí esto es interesante porque si recuerdan de las guías que hay, que ahorita actualmente hay 3 guías que tiene ASHRAE, hay una que habla de edificios multifamiliares. A lo mejor en un edificio de departamentos puede ser difícil implementar estrategias como recuperadores de energía porque puede resultar costoso. Entonces lo que nos propone para este tipo de edificaciones es que ya no se hagan climas individuales para las unidades, sino que tendamos a hacer sistemas centrales para los edificios multifamiliares, porque si tenemos un clima central ya podríamos empezar a implementar este tipo de estrategias. Inclusive se habla ya de
del district cooling, de cómo hacer el enfriamiento, la calefacción de distrito, donde vamos a tener varios edificios, varias torres de departamentos o varios edificios en una misma zona compartiendo un mismo sistema de aire acondicionado. Otro tema que habla en eficiencia es el tema de los heat pumps o las bombas de calor, que nos dice que debemos de procurar utilizar estos sistemas porque son más eficientes. Sobre todo, creo que aquí se saltaron unas diapositivas que traía sobre el tema de agua caliente, pero en el tema de agua caliente nos habla que son mucho más eficientes las bombas de calor que un sistema tradicional de tanque, ¿no? Por ejemplo. Y en temas de calefacción de espacios, sobre todo calefacción más que refrigeración, se han hecho estudios donde las bombas de calor permiten ahorros. Ahorita recuerdo uno a nivel residencial que habla que permite ahorros contra un sistema tradicional hasta un 60%, ¿no? Entonces, cada vez vemos un giro hacia estas tecnologías de recuperadores de calor, de bombas de calor en cuanto a sistemas de aire acondicionado. Finalmente, en temas de aire acondicionado, la otra tendencia que se puede ver marcada es, uno, el uso de automatización, de tener termostatos programables, de tener sensores de presencia para que únicamente tengamos el sistema de aire acondicionado encendido en los lugares donde están siendo utilizados, pero también hay una tendencia muy importante hacia ya no tener unidades paquete que mezclen aire de renovación con el aire recirculado, sino a tener sistemas dedicados para la inyección de aire exterior. Ya mis compañeros comentaban de la importancia de tener, pues no solo eficiencia energética, sino tener calidad del aire dentro de los espacios, tener la calidad ambiental interior. Pues estas guías de diseño no dejan de lado este tema de la calidad del aire en interiores. Únicamente lo que hacen es cómo tratar de eficientizar la calidad del aire sin sacrificar las condiciones de los espacios. Y la tendencia que nos marcan es precisamente al de sistemas de inyección de aire exterior dedicados, o sea, que estén independientes de nuestro sistema de climatización. Y nos marcan esta tendencia porque si tenemos sistemas dedicados, podemos empezar a implementar estrategias, como viene siendo la ventilación bajo demanda, para que únicamente cuando tengamos los niveles de CO2 se incrementen, no únicamente cuando tengamos más ocupación en las zonas, se prendan estos ventiladores que estén inyectando aire del exterior al interior, porque es mucho más eficiente que estar inyectando siempre aire aun cuando mi espacio no esté siendo ocupado. Adicionalmente a estas estrategias de diseño, lo que nos marca, nos habla de dos herramientas estas guías. Hay dos herramientas importantes que nos mencionan. La primera herramienta, ya lo comentaron por aquí mis compañeros, que era el tema de modelado energético, y la segunda es el comisionamiento. En tema de modelado energético, lo que nos dice es que al final la guía nos da una serie de estrategias y recomendaciones sobre cómo reducir el consumo de energía en los edificios, pero que la manera de poder verificar que sean las estrategias óptimas para nuestro edificio es a través de un modelo computacional que nos permita precisamente predecir cómo nuestro edificio se va a comportar. Este modelado energético nos puede servir tanto como para optimizar el diseño, para mejorar nuestro diseño de ventanas, para mejorar el sombreado, para mejorar la ventilación natural, como para optimizar los sistemas energéticos, tanto en los sistemas que vamos a implementar, si vamos a utilizar luminarias LED contra, por ejemplo, luminarias fluorescentes, como para analizar las estrategias de automatización, en qué áreas sí me va a beneficiar poner sistemas de sensores de presencia o sistemas de sensores de iluminación natural. Porque al final, un modelo energético, los resultados que nos va dando va a ser algo como lo que estamos viendo ahorita en pantalla, donde nos va a decir cuáles son las áreas de nuestro edificio que están consumiendo más energía, y entonces nosotros lo que podemos hacer es únicamente implementar estrategias de ahorro de energía que vayan enfocadas a esas áreas que están consumiendo más energía, ¿no? Y también a su vez podemos nosotros valorar las diferentes estrategias para implementar únicamente aquellas que resulten ser más redituables. La otra herramienta que nos sugiere la guía es la herramienta del comisionamiento. Y en el comisionamiento lo que nos dice es implementar una metodología de calidad, de control de calidad a lo largo de todo el proceso de diseño e instalación para verificar que los elementos que estemos diseñando y lo que estemos instalando cumpla con los objetivos que inicialmente habíamos pensado.
Les comentaba, por ejemplo, en el tema del envolvente, que tenemos que tener esta hermeticidad y no tener fugas entre el interior y el exterior, no tener intercambios no deseados. Pues lo ideal es que desde la etapa de diseño nosotros empecemos a revisar los planos para verificar que efectivamente estén bien sellados, que en las intersecciones, en las uniones, en donde está la ventana, no vayamos a tener estos pequeños huecos, para que cuando llegue el momento de la instalación, pues no tengamos la sorpresa de que nuestro edificio no se desempeña como quisiéramos, ¿no? Entonces, pues tenemos que empezar desde esta verificación temprana en la etapa de diseño, y luego lo que nos sugiere el commissioning es que durante la etapa de construcción vamos a tener ciertas pruebas para verificar que efectivamente nuestro edificio se está desempeñando como nosotros lo habíamos planeado. Ya comentaba yo ahorita un par de pruebas, hablábamos de las pruebas de presurización, por ejemplo, para el envolvente, para checar que no tengamos estos pequeños huequecitos en nuestros muros o en nuestros techos para tener un intercambio de aire no deseado. También hablamos de las pruebas de presurización muy similares en ductos, para checar que no estemos fugando aire, que nuestros ductos estén bien sellados y no estemos fugando aire, pero hay muchas otras pruebas dependiendo del sistema que estemos analizando que se van a revisar, mediciones eléctricas, mediciones de flujo de aire, etcétera. Y bueno, a grandes rasgos, este viene siendo el contenido principal de estas guías para llevar a emisiones, de guías de diseño para hacer diseños de cero emisiones, perdón. Y ya solo me queda decirles, bueno, primero agradecer a Danfoss por permitirme tener esta participación y venirles a hablar de estas guías de ASHRAE, pero también recomendarles a todos los que les interesa conocer más sobre estas estrategias y estas recomendaciones puntuales que se hacen en las guías, dirigirse a la página de ASHRAE. Ahí van a ver en recursos técnicos una pestaña que dice AEDGS, que es Advanced Energy Design Guide, donde van a poder encontrar y descargar cada una de estas guías, tanto las de ahorro de 30% como 50%, como aquellas que nos van a llevar a hacer nuestros edificios cero emisiones. Estas guías son totalmente gratuitas y si quieren revisar su contenido de manera más puntual y con muchísima más calma, pues se pueden meter y descargarlas de forma gratuita, ¿no? Y pues esto sería todo. Muchas gracias a Danfoss. Muchísimas gracias a usted, maestra. Interesante la información que nos comparte. Agradecemos mucho su participación. Y bueno, continuando con el evento y ya con una última intervención de nuestros expertos, está con nosotros el ingeniero Fernando Berrocal, experto en Danfoss. Antes de que comiences, Fernando, déjame compartir un poco de tu experiencia profesional. Fernando es graduado como ingeniero mecatrónico en la Universidad de La Salle, Campus Ciudad de México, donde también realizó una especialidad en energías renovables. Adicional, cuenta con una certificación en HVAC realizada en Minnesota, en Estados Unidos. Cuenta con 6 años de experiencia en la industria de aire acondicionado, ventilación y calefacción, tanto en el área comercial como de ingeniería y aplicaciones. Actualmente trabaja en la empresa Danfoss México en el área de fabricantes nacionales de equipos originales de HVAC y a cargo de la línea de Building Solutions. Muchas gracias, Fernando, y adelante. Fer, discúlpame que no te escuchamos. No. ¿Tu micrófono está prendido? Ok, ¿puedes darle por favor en reconectar a tu pantalla para que se vuelva a reactivar? A nuestro público, recuerden que estamos totalmente en vivo. A veces ahí el tema de conexión nos falló un poquito, pero bueno, en un momentito estaremos nuevamente con nuestro ingeniero Fernando Berrocal, que es experto de acá de Danfoss, para que comparta un poco del... Sí, ahí te escuchamos perfecto. Perfecto. Muchas Adelante. gracias. Una disculpa. No, les comentaba que gracias a Adriana ahí por la presentación y gracias también a Danfoss por permitirme compartir este escenario con gente tan experimentada como Natalia, como Alicia y como Darío en estos temas de cero emisiones, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, siguiendo con la tendencia que hemos hablado sobre cómo llegar
a edificios con emisiones cero, que digo que es una de las tendencias y de los objetivos que tenemos como empresas y también evidentemente personalmente, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, ¿por qué es importante medir? Ya lo explicaron a grandes rasgos y también tanto Darío como Alicia, y básicamente me gustaría solamente 3 comentarios, ¿no? Hay una frase que dice Lord Kelvin: si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Evidentemente, cualquier cosa que no estamos midiendo, que no estamos gestionando, pues no tenemos a ciencia cierta razón de qué tan bien o qué tan mal está operando, ¿no? Hay otra que dice: medir el progreso es la única manera de lograr un éxito duradero, como ya lo vimos con cuestiones que nos compartieron tanto Alicia como Natalia. Evidentemente, el poder ir midiendo tanto la contaminación, las huellas que vamos dejando en el mundo, hacen que lo podamos mejorar y de esta manera tener un éxito que al final de cuentas va a repercutir en que podamos tener un mundo pues mucho más provechoso. Otra que dice: ¿cómo puedes medir el progreso si no sabes lo que cuesta y quién lo está pagando? Evidentemente también, si bien estamos hablando de llegar a edificios con una tendencia a emisiones cero, también esto se desenvuelve, se transmite o desencadena que estemos pagando tal vez en algunos puntos mucho más dinero del que tendríamos que, y podamos ahorrar, no solamente ayudando al planeta, sino también ahorrando en el bolsillo, ¿no? Y por último, la gestión de instalaciones y los servicios siempre nos ayudan a detectar fallos y anomalías. Quiere decir que si estamos midiendo, si estamos gestionando, esto nos ayuda a que podamos detectar posibles fallos, posibles anomalías en nuestros sistemas, que es parte de lo que también nos comentó ahorita esta Natalia, para poder dejar de estar desperdiciando energía en esos lugares, ¿no? También es importante medir en cuestión de certificaciones. Ya no voy a abundar mucho en esto, ya hablaron bastante de ello. Ahí tenemos certificaciones como la BREEAM y como la LEED, que parte importante es el poder gestionar la energía, el poder medir la energía para de esa manera obtener ciertos puntos en cuestión de LEED, para obtener ciertas certificaciones, ¿no? También es importante el medir, porque dependiendo de la aplicación, pues también necesitamos tener un control preciso de la energía y como tal de nuestro sistema de HVAC en cuestiones como galerías y museos, porque tenemos pinturas, documentos que requieren de ciertas cualidades de aire, de humedad, cuestiones como procesos farmacéuticos, cuestiones de data centers, que en este momento a raíz de la pandemia está creciendo mucho este mercado, ya que todo se ha vuelto totalmente digital, hospitales para temas de quirófanos, biolaboratorios, el almacenamiento de los mismos medicamentos requieren de cuestiones específicas, ¿no? Para poder controlar la calidad del aire. Entonces, por eso es importante también medirlo. Hablando de las soluciones que ofrecemos nosotros como Danfoss para poder apoyarlos a ustedes en poder llegar a este objetivo que tenemos de tener edificaciones neutras para, ya decía Darío, la parte del 2030 para edificios nuevos y la parte de 2050 para la totalidad de los edificios. Contamos con 3 diferentes opciones. Vamos a platicar un poquito rápido de nuestra opción de actuador llamado Novocom, modelo Novocom. Vamos a hablar de nuestros medidores de BTUs, medidores de flujo, y también vamos a abarcar nuestra gama de medidores de energía de la línea céntrica. Hablando ahora de nuestra gama Novocom, que son actuadores digitales, bueno, básicamente esta es una solución 4 en 1, ¿no? Es un actuador digital que permite un ajuste preciso, digital, de las válvulas de presión independiente. En este caso, tiene la posibilidad de habilitar estados, alarmas y control de flujo. Es un dispositivo que permite conectar con otros dispositivos con él. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener la posibilidad de conectar sensores y otro tipo de cosas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Te permite monitorear el flujo y la energía que está pasando a través de las válvulas, y evidentemente también al tener ciertos protocolos de comunicación te permite tener el registro de datos, provee información, detección de fallas, mantenimientos predictivos, ¿no? Hablando del Novocom,
Tenemos la posibilidad de tener conexiones digitales vía BACnet o Modbus. Con ambos protocolos podemos comunicarnos perfectamente. Tenemos la posibilidad de hacer un balanceo hidrónico, realizarlo electrónicamente. Eso quiere decir que lo podemos hacer a distancia por medio de un computador, de un BMS. Nos evita la parte de no tener ajustes manuales en las válvulas o actuadores, que a veces es un poquito complicado en la parte de commissioning, algo que ya nos platicaba también Natalia. La integración rápida y confiable usando herramientas especializadas para lo mismo del commissioning. Tenemos una herramienta especializada que te permite gestionar toda la configuración de los actuadores a través de la herramienta y de tu ordenador. El estatus, al ser una comunicación bidireccional la que tiene este actuador, tenemos estatus remotos, la parte de alarmas que te ayudan a verificar e identificar problemas, que también ya lo platicaban mis colegas, que es una parte importante. Información disponible para tendencias y mantenimiento predictivo. Podemos anticipar cuando tal vez podamos tener un posible fallo y evitar que también en cuestiones de edificios como data centers que no pueden permitirse dejar de operar, son operaciones críticas, pues estén teniendo este tipo de mantenimientos predictivos para evitar que tengamos fallos y falta de operación. El control digital o analógico, si bien este controlador está diseñado para hacer digitalmente, para hacerlo a través de un protocolo de comunicación, también tiene la posibilidad de que lo hagamos el cambio analógico y que lo manejemos ya sea con una control de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes. El control de la posición de nuestra válvula, evidentemente, y la lectura de muchos parámetros, ¿no? Que es algo que vamos a abundar un poco más. Es una integración totalmente plug and play, ya que tiene la parte del BACnet del Modbus en un solo producto, tiene la detección automática de velocidad, el direccionamiento de la MAC en automático, la detección de la paridad para la cuestión de tendencias, una conexión en cadena y con cables ya enchufables, lo cual hace que en lugar de llevar varias líneas de cableado que a veces complican la parte de la instalación, nosotros tenemos ya la parte de cables ya prefabricados que solamente se enchufan y que permite que la instalación y la conexión de este tipo de actuadores sea mucho más eficiente, mucho más rápida al momento de hacer su instalación. Reduce evidentemente costos a todas las personas que se dedican a la parte de instalación, todo lo que son nuestros clientes. Y evidentemente lo que ya platicamos de la herramienta de configuración. Y en términos prácticos tenemos un estimado de que versus otros actuadores, otras tecnologías que existen, nosotros podemos reducir hasta media hora por válvula en la parte de la configuración, ¿no? Lo que es, si hablamos de personas que se dedican a la instalación y las personas que se dedican al commission, pues es bastante tiempo. Y adicional a que se dediquen, se necesita menos personal al que usualmente se necesita, ¿no? Lo que hablaba de que podemos tener conexión con sensores de temperatura, sensores de ventana, con válvulas de 6 vías, con sensores de humedad, termostatos, control de velocidad del fan del ventilador. Tenemos disponibles salidas análogas, entradas análogas. Entonces, eso nos permite que podamos, además de estar gestionando la parte del flujo de nuestra unidad terminal, ya sea un fan and coil, una unidad manejadora, o inclusive un chiller o un district cooling, pues también podemos estar gestionando la parte de poder tener sensores adicionales que nos ayuden a tener un mejor monitoreo, que ya nos decían que es parte vital para alcanzar los estándares de eficiencia que el mercado nos demanda. Y bueno, haciendo un resumen rápido del Novocon, los desafíos en edificios que usan un sistema tradicional, pues tienen un commissioning manual, un commissioning complejo de las válvulas para poder gestionar el flujo al que se diseñó. A veces somos humanos y a veces también por la misma, al momento de hacer la instalación existe un cambio en el recinto, pues también al momento de querer hacer cambios en diseños o errores de cálculo, pues también vienen los reclamos por parte de los clientes, ¿no?
por la inoperabilidad del sistema o por el retraso en las entregas del mismo. La integración es mucho más complicada en temas de BMS, del cableado, la transparencia limitada, ¿no? Y bueno, evidentemente todo este tipo de beneficios los podemos obtener con nuestro Nomocon, ¿no? La parte de poder hacer commissioning, de poder gestionar los cambios por medio del Configuration Tool. Y bueno, cambiando a la parte de las siguientes soluciones, tenemos nuestros medidores de BTUs, y voy a hablar rápidamente de ellos. Bueno, nosotros manejamos lo que es el medidor de tipo ultrasónico, que básicamente son un par de transductores que transmiten la señal, y al ser bidireccional la comunicación que tienen, pues realmente lo que estamos midiendo es el tiempo que tarda en ir de un lado a otro la comunicación, y se calcula y de esa manera se calcula la velocidad del flujo. Hablando de los tipos de medidores que existen, tenemos el ultrasónico, el mecánico, el magnético. Cada uno tiene sus diferentes pros y contras. En cuestión de los magnéticos, pues evidentemente requieren de una potencia mucho más grande de energía porque necesitan generar un campo magnético. En la cuestión del mecánico, pues al tener piezas movibles, pues es más susceptible a poder tener fallas contra el desgaste, ¿no? Aplicaciones, pues hay desde las pequeñas de un edificio multifamiliar hasta district coolings. En el portafolio tenemos equipos desde media pulgada hasta 48 pulgadas, teniendo un rango de operación de 2.6 hasta 39,000 galones por minuto, con aplicaciones para calefacción, enfriamiento o ambas, y con la posibilidad de tener comunicación BACnet, Modbus, inclusive la parte de pulsos, ¿no? Que esto hace que se pueda conectar con la siguiente tecnología que vamos a ver. Fácil integración, 15 años de vida en la batería, certificación MIR, que es en cuestión de precisión, y una tecnología robusta y confiable. Hablando de la última, solución que ofrecemos nosotros como Danfoss, sería la parte de Centrica, que son sensores inalámbricos autoalimentados. ¿Qué es esta solución? La solución de análisis de energía que utiliza sensores inalámbricos que son autoalimentados, y que conjunto con un software, una plataforma que tenemos alojada la información en la nube, y permite hacer la gestión, la administración del consumo de energía, inclusive hasta niveles como de dispositivo, no hablando de tableros, de grandes máquinas, sino de dispositivos pequeños. Podemos hacer la parte de la administración. Ofrece evidentemente grandes ventajas al requerir un mínimo esfuerzo y inversión en la parte de instalación. ¿Cómo funciona? Pues básicamente se pueden instalar cientos de sensores en pocas horas sin interrupciones de equipo, que proporcionan la información de manera inalámbrica para monitorear, medir, informar y comprender el consumo de energía. Y esto básicamente se hace, son sensores que se montan directamente en los cables. Evidentemente tenemos diferentes mudelos, ya que dependen del calibre de cada cable y del rango de amperaje al cual operan también. Simplemente se ponen el cableado el cual queremos medir, y de esta manera generan, se autoalimentan a través del campo magnético que genera el cable, y a través de una señal, digamos, Wi-Fi, alimentan a un equipo central, el cual manda la información a la nube, ¿no? Son sensores compactos, que no son invasivos, nuevamente autoalimentados, que permiten ensamblar los sensores en tiempo récord, en cuestión de instalación mínima y evidentemente sin causar interrupciones, sin la necesidad de mantenimiento, servicio o reemplazo de baterías, porque no tienen estos componentes en su constitución, ¿no? Entonces, evidentemente, esto hace que en cuestiones de mantenimiento tampoco tengamos problema. Estos son los tipos de sensores que tendríamos en nuestro catálogo, que serían para cableado mucho más pequeño, hasta los que ya pueden, se pueden conectar diferentes sensores a ellos, y de esa manera poder llevar la comunicación hacia la nube. Y bueno, evidentemente estos sensores que ya vimos en la slide anterior requieren de un puente que se encarga de transferir toda la información a la nube. Todas las lecturas que tiene detrás de pulsos se cargan en la nube.
Este puente tiene la posibilidad de recopilar y transmitir la información de hasta 250 sensores y hasta 2 entradas de pulso. Tenemos 2 tipos, ya sea la de la tercera generación y la cuarta generación, y también una de las ventajas que tiene este puente es que puede trabajar ya sea a través de una comunicación Modbus, o de otra forma lo que tiene la posibilidad es, podemos trabajar a través de una tarjeta SIM, una tarjeta SIM que tenga evidentemente conexión a internet, y de esa manera poder hacer la transmisión de la información a la nube, ¿no? Entonces, realmente tiene muchas ventajas en cuestión de instalación, de fácil instalación y de ser cero invasiva. Este es un ejemplo de algunas instalaciones que ya hemos hecho. Como podrán ver, realmente se puede poner un sensor por cable, por pastilla. En la foto central podemos ver cómo tiene su gestionador central, que es uno de los modelos que vimos, en donde se conectan todos los sensores y de esta manera ya se transmiten al puente. Y les voy a presentar rápidamente algunas de las interfaces que podemos observar en la nube. Esta es la interfaz general, es como vería el cliente el consumo, el número de sensores que tiene, el número de puentes que tiene y cuál es el edificio al cual estamos gestionando. Tenemos una interfaz del edificio donde podemos ver ahí la ubicación, los consumos que tenemos en cada ubicación. Tenemos un gráfico de Sankey por carga, en donde nos está indicando, dependiendo del sensor, cuál es la carga que está consumiendo y cómo se está distribuyendo esta. Tenemos el consumo por sitio, en dado caso de que tengamos un sitio... Ay, perdón, se cambió. Bueno, tenemos el consumo por sitio, en dado caso de que tengamos diferentes recintos, podemos ver en la misma interfaz, podemos ver todo en conjunto. Tenemos un consumo detallado del consumo de nuestros sistemas de HVAC. Podemos generar reportes. Hay algunos que ya están prediseñados en el mismo software y hay algunos que podemos nosotros diseñar de manera personalizada, y también tenemos la posibilidad de ver toda esta información a través de aplicaciones como de una aplicación que tenemos ya sea para sistemas iPhone o para sistemas Android, que básicamente pues esto facilita mucho la gestión de la información, el poder compartir con la gente idónea, porque pues a través de nuestro celular, que es una herramienta que ya es muy común o ya es necesaria, yo diría, podemos gestionar de esa manera y poder saber de qué manera está funcionando nuestro edificio y poder ver en qué lugares podemos hacer cambios, ¿no? Porque como ya comentaron pues todos mis colegas, evidentemente el poder medirlo puede hacer que lo podamos mejorar, y pues porque nuestra industria no lo demanda. Tenemos ciertos estándares que están entrando en vigencia en diferentes países, ciertas normativas que nos van a exigir que tengamos que acoplarnos. Nosotros como Danfoss también estamos haciendo nuestro papel, y no solamente en cuestión de tecnología, también nosotros generamos a través de las tendencias que se están haciendo en el mundo, estamos generando iniciativas para poder reducir nuestra huella de carbono, para poder reducir las emisiones que hacemos como empresa, en cuestión de poder reducir los viajes, reducir la posible desechos que podamos tener al momento de fabricar nuestros productos, el poder hacer que nuestros productos cuando salen de planta cumplen su vida útil y regresan digamos a los desechos, poder reutilizarlos de alguna manera. Entonces, ese tipo de cosas nosotros no solamente lo estamos haciendo con tecnología, sino también desde el corazón de la empresa estamos buscando generar ese cambio, ¿no? Pues bueno, básicamente esa es la información que quiero compartirles. Mi correo es fernando.clavel@danfoss.com. Si alguno tiene alguna duda o quiere profundizar en alguno de los temas o de las soluciones que presentamos el día de hoy, adelante, me puede mandar un correo sin ningún problema. Agradezco nuevamente a Danfoss y a los participantes de este webinar por invitarme, y pues pasemos a la parte de preguntas. Muchas gracias, Fernando. Sin duda hemos tenido una agenda bastante interesante el día de hoy. Nos toca despedirnos, pero antes les invitamos a compartir sus perspectivas sobre la descarbonización de edificaciones, compartiendo en redes sociales con la comunidad global a través del hashtag Rethink
Net Zero Buildings, ¿sí? A hashtag Rethink Net Zero Buildings. Ahí, por favor, con todos sus comentarios, todas sus ideas, estamos a sus órdenes. Además, síganos en nuestras redes sociales, @danfosmexico y @danfosandianconsur, perdón, para estar actualizados sobre las soluciones que tenemos para usted y los eventos próximos. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.